Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó con las señales que nos acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ya está aquí, yo en su momento hasta el altar, el papá, la mamá, el padrino y la madrina. Acabamos de oír en el Evangelio esta expresión del Señor, el día de la ascensión, cuando Jesús, yo tengo siempre la impresión de que no se oye bien en esta iglesia, se oye bien, muchas gracias. Y los apóstoles, los discípulos, la gente que estaba allí, estaban pasmados, como diciendo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nombre habéis pedido para el niño? ¿Cómo se va a llamar? George, Jorge. Muy bien. ¿Y los otros cómo se llaman? ¿Dónde están los otros? Los otros niños. Una, dos, tres, son niñas. Y ahora ha venido George. Muy bien. Bienvenido a la iglesia a recibir el bautismo. Porque dijo Jesús, id al mundo más y corriente. Y ahora pues tenemos esta misa llena de colorido, de juventud, la Virgen de Fátima, ¿no? Es decir, hay como una especie de contradicción hoy. Jesús asciende a los cielos y la Virgen viene. Ahí hay como una contradicción. ¿En qué quedamos? Sube, baja. Quiere decir que Jesús ciertamente se despide de los que habían convivido con él, los testigos, los que fueron testigos oculares, de vista, de oído, de las maravillas, de la ternura, del corazón, de la misericordia que Jesús derramó. Fue un derroche de amor, dice Pablo, que Cristo tuvo con los suyos, un derroche de amor. Se despide. Anselmo, venga usted también, por si hace falta. Con gozo a este niño, George, con alegría, con gozo también vienen hasta la iglesia para dar gracias al Señor y celebrar el sacramento del bautismo. ¿Qué piden para George? Bautismo. Muy bien. Ya sabemos el nombre, ya no lo pregunto. Vamos a poner George. ¿Solo George o alguno más? Chimoti. Bueno, ya la han oído. George Chimoti. Al pedir el bautismo para vuestro hijo, os comprometéis a educarlo en la fe, a enseñarle la doctrina de Jesucristo, a amar a Jesucristo y a vivir el Evangelio. Y vosotros, padrinos, ¿queréis ayudar a los padres en esta tarea? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. George, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y yo en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Yo voy a poner sobre la frente de Dios la señal de la cruz y luego nosotros también. ¿Cuánto? ¿De acuerdo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papá, mamá, Lilian. Bueno, pues ahora vamos a hacer juntos, con toda la asamblea, la confesión de la fe, que va a ser la fe de la Iglesia Católica, donde queréis bautizar al Hijo. Nos ponemos
toda la confesión de la fe. ¿Creéis en Dios, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creéis en Jesucristo el Señor, que nació de la Virgen, padeció, murió y resucitó al tercer día? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en el perdón de los pecados, en la comunión de los santos, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues bueno, pues ahora pueden sentarse y continuamos el bautizo, y al terminar el bautizo haremos las peticiones todos los domingos. ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo sea bautizado en la iglesia? Sí, ¿verdad? George, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cirio pascual. Jorge, George, ya eres una criatura nueva. Esta vestidura blanca que lleva es signo de la dignidad de los cristianos, ayudados por la palabra y por el ejemplo de sus padres, de sus padrinos, de sus hermanas y de la comunidad aquí reunida. Va a conocer a Jesucristo y será también él testigo del Señor. Recibe la luz de Cristo. El Papa, como ven ustedes, ha recogido, ha encendido la vela, la luz del cirio pascual, que nos recuerda a lo largo del año, siempre en los bautizos y en este tiempo pascual todos los domingos, a Jesucristo, luz del mundo, que viene a alumbrar la vida de los hombres, la vida de cada uno de nosotros. Pues que vuestro Hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como Hijo de la luz. A continuación vamos a imponerle el crisma, que se llama de los catecúmenos, y el crisma bautismal. El crisma es un poco de aceite que no sé cuándo, supongo será el martes, miércoles santo, cada año en la catedral se bendice, se reparte por las parroquias para ungir en el sacramento del bautismo. Después está el crisma de la unción de los enfermos, es decir, cuando comenzamos la vida y al terminar la vida se nos unge, se nos marca con el aceite, el óleo de la salvación, indicando que somos ungidos del Señor. George, yo te unjo con el aceite de la salvación y de la gracia de la misericordia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me mira muy serio y además se ríe. Nos hemos terminado propiamente, nos quedan algunas cosas a continuación, lo que es el bautizo de George. Regresan ustedes a su sitio. Familia cristiana, para que sean testigos del Evangelio y fomenten las vocaciones religiosas y sacerdotales. Roguemos al Señor. Por el Padre Eugenio, nuestro párroco, también por el Padre Tornario, por todos los catequistas, para que el Señor dé fruto a la semilla sembrada en el corazón de los niños, celebrado su primera comunión. Vamos a hacer. Te rogamos, óyenos. No sube al cielo, pero se queda en el pan eucarístico. Por todos nosotros, para que alimentados por la fuerza
Bueno, pues ahora como ven ustedes, están aquí las tres hermanas de George. Ellas van a decir su nombre y vamos a pedir por ellas, evidentemente, por George, por toda la familia. Yo me llamo Princess. Princess, qué nombre más bonito, Princess. Yo me llamo Gloria. Yo me llamo Annie. Dani, ¿lo han visto ustedes? Qué bien. Van a hablar castellano mejor que nosotros, ¿eh? Muy bien, pues vamos a pedir por Princess, por Gloria y por Annie, ¿eh? Para que sean felices en la vida. Enseñen a su hermano chiquito a ser, tú has hecho ya el primero, sí. Entonces tú le ayudas a que vaya conociendo al Señor y a portarse muy bien con Él y ayudar a vuestra mamá, ¿eh? Que tiene mucho trabajo. Pues por esta familia roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, a ti que eres Padre y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. We love Malaga. Love Malaga.